Real Estelí y Alajuelense buscarán esta semana liquidar o al menos tomar ventaja en el partido de ida de la final por el título de la Copa Centroamericana 2024 y por eso hoy vengo a darles mi pronóstico de quién creo que es el equipo favorito para alzar el trofeo. Bueno, y ahora sí, semana definitoria, partido de ida de la final. La próxima semana será el encuentro de vuelta y en cuestión de poco más de una semana sabremos quién es el campeón de la Copa Centroamericana en su edición 2024, la segunda edición del torneo y que, como lo hemos estado repasando esta semana y como ya todos ustedes sabrán, tiene una repetición en los protagonistas de la final. Alajuelense venció al Real Estelí con marcador global de 4-1 en la final de 2023 y ahora nuevamente son estos los dos equipos que se miden las caras. Habrá o una venganza o una reivindicación, digamos, del conjunto nicaragüense o un bicampeonato de parte del conjunto de Costa Rica. Por eso es que hoy vengo a hablar un poco ya de esta final. Tienen en el canal un video con la previa, hablando un poco de los aspectos del partido, pero un poco más generales de lo que significa la final, de finales de repetidas en la historia de los torneos de Centroamérica, hablando también de los estadios, pero hoy de lo que venimos a hablar es del partido, hablar de cómo se puede desarrollar ese primer encuentro que será en el Estadio Independencia de Estelí en territorio nicaragüense, mañana miércoles 27 de noviembre, 7 de la noche, hora centroamericana, será cuando empieza a rodar el balón en esta serie de la final. Y vamos a cubrir algunos de estos aspectos muy rápido. También les recuerdo, por supuesto, les decía, la final de vuelta será la próxima semana. ¿Cuándo? Bueno, también miércoles 4 de diciembre, ya en el último mes de este año 2024, cuando en el estadio Alejandro Morera Soto de Alajuela, en territorio costarricense, Alajuelense es el que reciba al Real Estelí. Veremos si con una serie pues bastante resuelta, como fue el caso de 2023, o si será más cerrado y tendremos un partido emocionante en el estadio Alajuelense la próxima semana. Como les decía, quería cubrir algunos aspectos más de formato, de lo que puede darse en el partido, porque quería recordarles que para esta final se mantienen los mismos criterios que tuvimos durante los cuartos de final, las semifinales, los repechajes, que es que los goles de visita cuentan como un criterio de desempate. Insisto una vez más, y yo sé que para mucha gente será molesto, pero me gusta tratar de educar también aquí en este sentido. No es que los goles de visita valgan doble, sino que en caso de que haya un empate en el marcador global, el equipo que más goles como visitante haya anotado, pues es el que se queda con el título en este caso, o el que avanza de ronda en caso de que sea en rondas previas. Pero es simplemente un criterio de desempate. No se cambia el marcador global, sino que se toma en cuenta como un criterio de desempate. Pero bueno, eso está aquí presente, entonces será clave también lo que pueda hacer Alajuelense en la Independencia, lo que el Estelí trate de evitar que haga el conjunto manudo y por supuesto también lo que pase la próxima semana en el estadio Alejandro Morera Soto. En caso de que persista el marcador global, el empate, sí habrán tiempos extra y ya después penales. En los tiempos extras no cuenta ya el gol de visitante como criterio de desempate, y ahí deja de tener, es prácticamente un borrón y cuenta nueva, digamos, en esos 30 minutos de tiempos extra que se jugarían únicamente en territorio costarricense en el Alejandro Morera Soto, porque es el partido de vuelta evidentemente, y por eso es que no se puede contar ahí en tiempos extra el gol de visita como criterio de desempate. Entonces quería simplemente cubrir ese tema. ¿Cómo llegan los equipos a esta final? Bueno, desde que clasificaron a la final, desde que ambos ganaron sus respectivas semifinales, Alajuelense frente a la Antigua y Real Estelí frente al Herediano, quiero hacer el repaso de los partidos y el rendimiento que han tenido. El Real Estelí ha disputado un total de 7 partidos desde ese 2-2 que consiguió en Cartago, con el que eliminó al Herediano, precisamente con el criterio de gol de visitante, y los resultados pues han sido 4 victorias y 3 empates para el Real Estelí, que no ha perdido en ninguno de esos 7 encuentros, entonces llega en un buen momento el Tren del Norte. Venció a Ocotal como visitante 3-4, luego 5-1 a Jalapa, empató 0-0 en el clásico nicaragüense frente al Cacique de Iriangén, luego volvió a enfrentarse a Jalapa pero en condición de visitante y consiguió un 0-1, empató 0-0 frente al Cebaco, luego venció a Managua como visitante 0-1 y el partido del fin de semana fue un empate 1-1 frente a la UNAM Managua, evidentemente ya en un partido en el que tenían la cabeza más puesta en la final que en el torneo local, porque
para el Real Estelí, yo creo que para eso es que se tiene que fomentar que el fútbol nicaragüense siga aumentando, porque muchas veces puede darse el lujo de olvidarse un poco de la liga, de rotar muchísimo y de centrarse más en Copa Centroamericana, pero es que esa competencia, ese no poder descuidarse en los partidos es lo que hace que los equipos sigan subiendo de nivel, y yo creo que es el siguiente paso en el fútbol nicaragüense. Pero como les decía, el Real Estelí ya pensando bastante más en la final igualó 1-1 frente al UNAM Managua, pero 4 victorias y 3 empates desde su clasificación. Alajuelense ha disputado únicamente 5 partidos con un balance de 4 victorias y 1 derrota. La derrota tuvo de hecho inmediatamente posterior a la clasificación frente a la Antigua, y fue en el clásico costarricense. El Saprissa venció 3-0 al conjunto manudo, y a partir de ahí siguieron 4 victorias consecutivas: 1-0 en casa frente a Sporting, 0-2 de visita frente a Santa Ana, 2-0 en casa frente al Club Sport Herediano, y más recientemente el fin de semana 4-0 frente al colero Punta Arenas Fútbol Club. Así que ambos equipos llegan con el rendimiento hacia arriba, con la flecha hacia arriba, y yo creo que eso nos promete al menos una final en la que los equipos lleguen en sus mejores versiones. Tal vez no con los planteles completos, porque hay que hablar también de algunas bajas, sobre todo en el caso del conjunto del Real Estelí, que yo creo que tiene 2 muy sensibles: Marvin Fletes y Ebert Martínez. Fue confirmado por el propio técnico Toniel Olivas que no estarán presentes al menos en la ida. Veremos si se pueden recuperar, porque ya están dándose de alta, pero no han podido entrenar con el equipo, y por ende ya el propio entrenador del Tren del Norte confirmó que no estarán presentes. Y yo creo que esto es clave para analizar este partido de ida, porque el Real Estelí, lo sabemos, uno de sus fuertes es el Estadio Independencia, es jugar en casa, y en parte ha sido por su defensa, una defensa que en muchas ocasiones ha estado compuesta por Fletes y Martínez, y yo creo que hay que hablar específicamente de Martínez. Ha sido, pues si quitamos algunos de los futbolistas atacantes, posiblemente el mejor futbolista del Real Estelí en esta Copa Centroamericana. Ya lo había demostrado en el pasado, pero se ha consolidado muchísimo, y yo creo que es una baja más que sensible para esa saga del conjunto nicaragüense, y que Alajuelense lo podrá aprovechar. La buena noticia para el Real Estelí es que recupera a Vancy Hernández, que también había estado lesionado, regresó ya el fin de semana ante la UNAM y estará presente también en este partido de ida en territorio nicaragüense. Alajuelense que llega prácticamente con plantel completo, si no me equivoco la única baja es de Rashid Parkins, que en el medio del campo había sido una clave, o no una clave, pero sí revelación, digamos, en este semestre, aunque más recientemente Alajuelense ha estado haciendo rotaciones y tal vez Parkins no ha estado incluido. Y bueno, la razón es bastante peculiar, es que está en exámenes de bachillerato para graduarse aquí en Costa Rica, entonces pues tuvo un permiso de parte de Alexander Guimaraes para no viajar a Nicaragua, que pueda finalizar sus estudios. Posiblemente sí estará presente en el partido de vuelta, pero si no me equivoco, el resto pues llega en el plantel prácticamente completo. Liga Deportiva Alajuelense, y además recuperando el nivel de varios de sus futbolistas que habían tenido no exactamente un bajón, pero que sí estaban como en un valle en su rendimiento, en el caso de Cañoto, en el caso de Diego Campos, en el caso también de Alberto Toril, que todos empiezan a mejorar las sensaciones, sobre todo el fin de semana lo hacen muchos de ellos. Llegan con un nombre que no ha sido tan presente en esta Copa Centroamericana como Creighel Pérez, pero que yo creo que puede llegar a ser clave como una de esas piezas que desequilibre un partido que esté muy cerrado. Entonces para la Alajuelense llegar en un muy buen momento, lo mismo para el Real Estelí, así que el partido va a ser clave. Yo quiero hablar mucho de esa baja de Ebert Martínez, del Estadio Independencia, del fuerte que ha sido el estadio local del Real Estelí para ellos, sobre todo en esta Copa Centroamericana. De hecho, quería repasarlo aquí, cuáles han sido los resultados que han tenido hasta el momento. El Real Estelí en casa vence 3-0 a Managua, deja en 0 el marcador en esa oportunidad. Luego el siguiente partido vence 2-1 a Saprissa, y el gol cae de penal, y ya en el cierre del partido habían anulado bastante bien la ofensiva morada, así que bueno, circunstancial que sí les anotan, pero pues prácticamente en 0 continuaban con ese segundo partido. Después frente al Águila en los cuartos de final, que fue el tercer encuentro que disputa el Real Estelí en casa, ganan 2-1, así que les vuelven a anotar. Fue un gol muy tempranero y en un descuido en donde yo creo que el Real Estelí entró o muy confiado o muy desconcentrado, y entonces también fue algo muy puntual. Por supuesto no se excusa nada de esto que les terminen anotando, pero siguen siendo cosas muy puntuales. Y ya después frente al Herediano fue un 0-0 en varias de esas ocasiones, como les decía, con la pareja de Fletes y Ebert Martínez, que no podrán estar presentes. Y si hablamos del rendimiento del Alajuelense
como visitante en esta Copa Centroamericana anotó 4 goles en su visita a Luis Ángel Firpo en El Salvador, luego le anota 2 a la Alianza también en El Salvador, le anota 2 goles a Comunicaciones en su visita a Guatemala en los cuartos de final, y en el único partido en el que no pudo anotar fue precisamente en las semifinales cuando visitó el pensativo de Antigua Guatemala y se fue con un 0-0, pero Alajuelense que ha sido bastante sólido y bastante concreto frente a rivales complicados en esta Copa Centroamericana, y sobre todo no podemos dejarlo pasar. Está el precedente de lo que sucedió en la final de ida de la Copa Centroamericana 2023 cuando Alajuelense consiguió un 0-3, liquidó prácticamente la final en este primer encuentro, en un partido en el que yo creo que también hubo algo de circunstancial, en el que el Real Estelí tal vez llegaba muy ansioso en terreno desconocido porque era la primera vez que disputaba una final internacional, en el que no llegaba como favorito, pero que sí se sentía ya como un protagonista, que podía ver a los ojos a un rival tan fuerte y tan histórico como el Alajuelense. Entonces yo creo que toda esta presión, todo este sentir de momento histórico le terminó pesando a un Real Estelí que entró completamente desconectado a ese partido y le terminaron cayendo los 3 goles que a la postre ya significaron pues que la final estuviera prácticamente liquidada antes de que siquiera se disputara el partido de vuelta en el Alejandro Morera Soto. Entonces pues están estos dos balances. Está el balance del Real Estelí siendo completamente un muro defensivo en casa, y está el Alajuelense rompiendo y siendo uno de los pocos equipos que como visitante ha tenido la llave para que esa puerta del Real Estelí se le termine abriendo. Y además, sumado a estos dos balances, las bajas de Fletes y de Martínez, que yo creo que serán claves en este partido, porque tendrá que ver el Real Estelí cómo reacomoda esa defensa, pero será con nombres que tal vez no estén tan acostumbrados, que no hayan tenido ya la experiencia en esta propia Copa Centroamericana, y además frente a un cuadro que, como les dije ya, ha estado muy goleador, que como visitante se siente muy cómodo y que ya sabe lo que es ganar también en el Estadio Independencia. Y no estamos hablando de historia antigua, sino de hace un año, en donde llegaron con, o más bien salieron de la Independencia con muy buenas sensaciones. Entonces, pues de este partido les voy a dar mi porcentaje. Yo, siendo una final, evidentemente nunca me voy a inclinar tanto por ninguno de los dos equipos. Los dos tienen un mérito enorme por haber llegado hasta acá. Los dos pues son los equipos que han tenido mejor rendimiento en esta Copa Centroamericana, tanto en 2023 como en 2024, pero yo sí creo que estas circunstancias inclinan un poco el resultado, y por eso le voy a dar un 44% de posibilidades de ganar o de ser campeón al Real Estelí, porque aquí estoy hablando de la serie. Por supuesto, este porcentaje lo modifico posterior a este partido de ida, y un 56% para el conjunto costarricense, que yo creo que llega en un momento idóneo de su temporada, que si esto hubiera sido no sé, hace tal vez un par de semanas en donde empezaron las dudas, pero para el Alajuelense el perder el clásico frente a Saprissa fue un momento bisagra, y a partir de ahí dejan de especular con los partidos y empiezan a rematarlos lo más pronto posible, a empezar a jugar el mejor fútbol desde el primer minuto y hasta el minuto 90 sin dejar escapar ningún momento. Y yo creo que se suma todo esto también a las bajas del Estelí, a lo que ya vimos también en 2023, y que por supuesto ahora el Real Estelí tendrá una mentalidad distinta, tendrá una predisposición en la cancha que ya sea de equipo bastante más grande, que se siente más presente, que ya se la cree de estar ahí en esta final. Pero yo creo que el momento sigue siendo del Alajuelense. Yo de hecho sentía que si había un momento en el que el Real Estelí podía ser campeón fue hace un año, y que ahora llega en un momento ligeramente peor. No malo, porque, insisto, está en la gran final, con todo el mérito que eso conlleva, pero yo sí creo que tal vez hace un año estaba más peleada. Circunstancialmente el Alajuelense se llevó esa goleada de Estelí y pues pasó todo lo que ya vimos posteriormente, pero sí creo que llegaba un conjunto mucho más sólido, y además frente a un Alajuelense tal vez no tan consolidado como lo está en este momento, y con un plantel diseñado pues al dedillo para su técnico Guimaraes. Y yo creo que todas esas circunstancias hacen que el Alajuelense llegue pues al menos en el papel, y estoy que como siempre dejarlo muy claro, en el papel como no solo ligero, sino hasta un poco más que favorito, que ligeramente favorito el conjunto costarricense. Así que así está el tema con esta final. Insisto, esto por supuesto es una percepción, nadie aquí puede leer el futuro. Una expulsión puede cambiar completamente un partido, una lesión, un gol de Camerino en los primeros minutos, un error de un arquero, un error de un defensa, muchísimas cosas hacen que pues todo esto
se quede en el pasado y que sea simplemente anecdótico el análisis de un partido, porque estas cosas condicionan ya el resto de un encuentro. Pero yo creo que dando las circunstancias de cómo llegan estos dos equipos a la final, Alajuelense es el favorito para llevarse el título. Por supuesto, el Real Estelí tiene que sacar un buen resultado en su casa, como ya lo ha demostrado, tal vez no frente al Alajuelense, pero sí frente al resto de Centroamérica en los últimos años, para que pueda llegar todavía con opciones y sintiéndose bastante bien con esas sensaciones de aire de campeón a su visita al Alejandro Morera Soto. Pero eso lo estaremos analizando, por supuesto, una vez que se dé el partido. Aquí tendrán el video analizando lo que suceda en esos primeros 90 minutos y por supuesto el próximo martes también con la actualización de mi pronóstico, hablando ya con lo que sucedió en la Independencia, quién es todavía bastante más claro, diría yo, el que sea favorito, si lo será el Estelí, si le dará la vuelta a este porcentaje, si Alajuelense más bien lo aumentará. Todo eso lo estaremos viendo la próxima semana. Pero ya yo hice mi parte, ahora les toca a ustedes. Quiero conocer sus pronósticos de quién creen que será el campeón de esta Copa Centroamericana. Que lo dejen aquí abajo en los comentarios de este video. Si tienen preguntas sobre formato, sobre algún tema específico, todo lo que quieran lo pueden dejar aquí abajo. Voy a estar respondiendo a todas sus dudas y por supuesto les pido el mayor de los apoyos para este video. Llegamos al momento pues cúspide de esta competición de Centroamérica, de un torneo que ha calado muchísimo en la afición centroamericana, y yo creo que pues amerita que sean videos que tengan muchísimas vistas para que nos reunamos aquí todos los centroamericanos a ver quién es el campeón de esta edición 2024. Entonces den like, compartan el video en donde quieran, en chats con sus amigos, en todo lado, en sus redes sociales, y por supuesto dejen comentarios, que todo eso ayuda a que YouTube lo recomiende a más gente y vengan más hermanos centroamericanos a estar aquí presentes, y ojalá también fuera de Centroamérica, de México. Sé que hay mucha gente pendiente y que se ha metido mucho en este torneo, del Caribe, ojalá de otras partes también del continente y fuera de la CONCACAF, que estén aquí pendientes por ver quién es el nuevo campeón o el bicampeón de la Copa Centroamericana. Así que pues estén muy pendientes, ayúdenme muchísimo con eso de las interacciones y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, para seguir muy de cerca el cierre de esta Copa Centroamericana 2024. Y como les decía, nos vemos pues el día de mañana con el análisis de lo que suceda en el primer partido de esta final.